Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy traemos una nueva edición del videoblog donde os vengo a hablar del sexo. Sí, el sexo dentro de las partidas de rol, cómo utilizarlo, cómo emplearlo, cómo aprovecharlo para enriquecer vuestras tramas o para crear tramas en torno a él. Y es que deberíamos, ante este tema que es común y habitual dentro del mundo real y tampoco utilizado dentro de los juegos de rol, por lo menos en lo que se ha visto de manera habitual, debemos superar cierta vergüenza cuasi infantil acerca del mismo. Mars, te juro que no la toqué. Ya sabes lo tímido que soy. No puedo ni decir queso de tetilla sin que me entre la risa floja. Y es que el sexo ha propiciado, es uno de los grandes motores de la historia de la humanidad, ha propiciado el ascenso de imperios, así como su inmediata caída, ha propiciado que hombres y mujeres se hayan enriquecido y que hayan quedado en la más absoluta pobreza. Realmente lo que nos estamos encontrando es con uno de los grandes motores de la historia de la humanidad, de los hechos que han acontecido a lo largo de la misma y que se han ido sucediendo uno tras otro. Y sí hablo de sexo, no hablo de amor. ¿En por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Porque estamos refiriéndonos a la parte más primitiva de nuestro cerebro primario, a esa parte en la que sigue pensando en el ser humano como si fuera un depredador que sigue viviendo en la naturaleza, en la que ignora todos los avances que hemos conseguido con la civilización, que sigue pensando en la necesidad de reproducirse y en la necesidad de satisfacer los deseos más carnales que tenemos, ¿no? Y vamos a ver cómo poder utilizar el sexo dentro de nuestras partidas de tres formas distintas. La primera es como originador de historias, como origen de historias, y a partir del sexo se pueden crear diferentes y variadas historias. La primera es utilizándolo para crear historias de pasión. Historias de pasión pues libidinosa, pasión lujuriosa, pasión prohibida, que suele ser la mejor forma de utilizarlo dentro de una propia partida o dentro de una propia historia. Ahí tenemos el ejemplo con George R.R. Martin con Canción de Hielo y Fuego. La pasión prohibida, la pasión incestuosa entre Cersei Lannister y Jaime Lannister conlleva a todos los hechos que se van a ir sucediendo dentro de la historia de Poniente. Las cosas que hago por amor. Nos encontramos con que esta relación, como digo, incestuosa, pues cual aleteo de las alas de una mariposa acaba generando un tornado que acaba arrasando los 7 reinos. La necesidad de ocultar esta relación y los frutos de la misma son lo que originan todos los problemas que se van a ir sucediendo dentro de esta saga literaria y evidentemente de la serie de televisión que vimos en su momento de Juego de Tronos. El sexo también puede llevar a otro tipo de historias, puede originar otro tipo de historias, que son historias de deseo lujurioso, libidinoso, de deseo donde no estamos hablando como en la pasión, donde hay una pareja que se siente atraída el uno y el otro hacia ellos mismos, sino que estamos hablando donde una de las partes de esa relación pues tiene una mayor inclinación hacia la otra. Y esto puede ser utilizado, puede ser aprovechado por una de esas partes. Esto nos genera la típica figura de la femme fatale. La femme fatale dentro de pues estas películas de cine negro que veíamos en la juventud y que hoy en día aún se siguen utilizando. Ahí tenemos el ejemplo del Callejón de las Almas Perdidas, esta película de Guillermo del Toro, donde tenemos a la figura, a la actriz Cate Blanchett, que representa un papel donde va a aprovecharse, va a utilizar, va a manipular a Bradley Cooper durante esta cinta para utilizarle en su venganza. A lo largo de la cinta, Bradley Cooper perderá su familia, perderá su trabajo, perderá todo lo que ha conseguido y se acabará convirtiendo en un borracho pues perdido en un espectáculo del circo. Realmente vemos cómo se puede utilizar y cómo este tipo de relación increíblemente tóxica puede originar una trama tan interesante como la que vemos en particular dentro de esta película. Y otra forma otro tipo de historias que se pueden generar a través del sexo como originador
son historias de celos donde pues, una de las partes de esta relación se siente atraído hacia la otra, que o bien no le hace mucho caso o bien directamente le ignora. En este caso tenemos bastantes ejemplos dentro de lo que es la propia literatura fantástica a la cual estamos acostumbrados dentro de los juegos de rol. Por ejemplo, en la novela del marinero en los mares del destino de Michael Moorcock, esta saga de Elric, encontramos al alto noble melniboné Safix Daan, un noble que se sintió enamorado de una joven que parece que flirteó con el príncipe Carolac y esto le llevó a hundirse en los celos más horribles y más enfermizos y obsesivos por parte de este noble, que acabó matándola, ¿no?, a su joven amada. Y en el último suspiro de su vida ella le confesó que nunca le había traicionado y que le seguía amando, lo cual lleva a que Safix Daan quede maldito por el tiempo y persiguiendo la futura reencarnación de esta joven amada para tratar de purgar su culpa. Algo similar ocurre con Lord Soth dentro de la saga de la Dragonlance. Lord Soth, que era un caballero que por sus pecados recibió pues la posibilidad de enmendarlo realizando una tarea para los dioses, pero llevado por los celos de su pareja decidió ignorar esta misión y volver a su castillo, propiciando que pues, se produjese el cataclismo que arrasó la Faz de Green y él quedando maldito por la historia a servir a los poderes del mal, ¿no?, que es una de las figuras principales dentro de esta saga de la Dragonlance. Como vemos, podemos utilizar el sexo dentro de nuestras partidas para originar diferentes tipos de aventuras, de escenarios, de campañas que van a ser propiciados justamente por esta tensión, por esta pulsión. Pero también podemos utilizar el sexo como instrumento. Como instrumento dentro de nuestras partidas. El sexo es un instrumento utilizado muchísimo dentro del espionaje, para conseguir favores, para sonsacar información o directamente para chantajear a los incautos que han caído presa de él. Aquí encontramos figuras históricas como la de Margareta Gertrude Schell, que posiblemente no sonará de nada este nombre, pero que era más conocida como Mata Hari, la espía más famosa de la historia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que utilizaba sus encantos para conseguir la información que pues evidentemente luego vendía. Pero también tenemos su contraparte masculina, que en este caso estaríamos hablando de Shi Pei-pu, que fue un espía chino que, disfrazado de mujer, logró engañar durante 20 años a un diplomático francés para sonsacarle todo tipo de información. La historia es tan rocambolesca que acabaría siendo adaptada a una novela llamada Madame Butterfly, no confundir con la ópera, ¿vale?, por David Henry Hwang, y que a su vez esta novela sería adaptada al cine por David Cronenberg con Jeremy Irons de protagonistas. O sea, podemos ver y encontrar diferentes casos dentro de la historia que nos van a poder aportar cómo el sexo es utilizado para conseguir información, para espiar y, como digo, para conseguir todos esos chantajes, información, manipulación o etc. Y por último, también podemos utilizar el sexo como decorado. El sexo también forma parte del mundo y debemos entenderlo como tal y emplearlo como tal dentro del propio mundo. Los prostíbulos, los lupanares, las casas de placer, otra vez volvemos a las novelas de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, donde estos lugares son empleados como lugar de reunión por parte de altos poderes, de gente con capacidad económica muy importante, y cómo esto es utilizado bien para obtener información o también para lugar de encuentro, ¿no?, de estas personas. Podemos encontrar con que eludiendo el típico inicio de una aventura clásica de Dungeons and Dragons en una taberna, la podemos encontrar en un prostíbulo. Imaginaos que una nación pretende invadir a otra y que pues ha llegado a un acuerdo con diferentes nobles de esta nación a la que pretende invadir, y se firma un acuerdo, una especie de tratado para confirmar pues los puntos principales de lo que se va a venir a suceder en este futuro próximo. Y entonces se envía un correo de un lugar a otro, pues un correo que tiene que pasar completamente inadvertido, que no es importante con este tratado. Y pues este correo, pues llevado por sus urgencias carnales, pues decide hacer un alto en una de estas casas del placer.
Entonces allí lo que se encuentra es que con la persona con la que va a compartir esa noche, pues hay un cliente que está obsesionado con ella y que, llevado por los celos, pues le mata, ¿no? Porque no quiere ver que esté con otro. Entonces los jugadores que pues o bien estaban allí pasando el rato igualmente, o bien estaban contratados para mantener la seguridad del centro o del antro, tal como queramos verlo, pues se encuentran con este papel que lleva, con este tratado, y por lo tanto tienen las pruebas que demuestran que esta nación va a ser invadida próximamente y que tiene un enemigo interior que está pues pulsando o que está intrigando para que se produzca la caída de la misma. Si no queréis utilizarla con una partida de Dungeons and Dragons, también podemos verlo en su contraparte por la llama de Cthulhu. Imaginaos que un multimillonario ha encargado a uno de sus empleados pues que se dirijan a una tienda a comprar un artefacto antiguo, un artefacto arcano de los mitos, y que se lo lleve a su mansión, ¿no? Pero en el camino igual hace esta parada, muere por los celos de un cliente que está obsesionado con una de las trabajadoras que hay allí, y llega este artefacto a manos de los jugadores. Puede ser abierto por parte de uno de los otros clientes o del propietario del establecimiento, que al abrirlo y observarlo, pues de repente se licúa, se deshace como si fuera gelatina ante los ojos de todos los presentes, y así llega este artefacto a manos de los jugadores, que se van a encontrar con pues evidentemente un objeto prohibido con un poder peligrosísimo. Como podemos ver, que podemos generar historias acerca de estos establecimientos donde poder introducir partidas, donde poder desarrollar las mismas y donde poder concluir estas. Por lo cual no desdeñéis las posibilidades que os van a dar. Como hemos visto, el sexo es uno de los principales motores de la historia de la humanidad y puede ser empleado perfectamente dentro del rol. Tenemos que superar cierta vergüenza, como digo, a la hora de utilizarlo, puesto que nos va a otorgar bien el hecho de tener pues un tropo o un tema que no ha sido explotado dentro de las partidas de rol de manera habitual y lo suficiente, y por lo cuanto es novedoso y nos va a aportar nuevas ideas y nuevas posibilidades dentro de nuestras partidas. Asimismo, al utilizarlo le damos un toque de mayor madurez a las mismas, que va a ser apreciado por muchos de los grupos. Así que no desdeñéis las posibilidades que os da el introducir el sexo dentro de vuestras partidas y no sintáis ningún tipo de vergüenza al hacerlo. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.